muy cuestionado por otras fuerzas políticas y ahora debe volver a diputado. Hay por allí, después podemos hablar, la eventualidad de un veto presidencial. La Calle ha dicho que hasta que no se apruebe totalmente la ley, él no se va a expresar al respecto. ¿Qué análisis haces tú de la ley tal cual está hoy? Bueno, es buena la introducción. La Cámara de Senadores le introdujo cambios no poco importantes. El más evidente es este artículo 72, que es totalmente extraño a nuestro sistema democrático. Yo diría, me animo a decir, inconstitucional, que establece cómo los medios, los programas, y específicamente habla de programas periodísticos, programas de opinión, programas de cobertura periodística en general, informativos, tiene que actuar con seriedad, dice, con equidad, con pluralismo, etcétera, y alguien, evidentemente, porque aparte dice deberá el artículo, tendrá que controlar esto, aunque ahí el oficialismo no ha sido claro, pero en definitiva, cuando se le indica desde el Estado a los medios cómo tienen que realizar el periodismo, cómo que tienen que distribuir sus tiempos, cuál es el punto de vista que tienen que elegir, etcétera, evidentemente es un condicionamiento previo a la expresión de la información y del pensamiento, ¿no? Y nuestro artículo 29 de la Constitución lo prohíbe expresamente, los instrumentos internacionales lo prohíben expresamente, el artículo 7 de la Declaración de Principios de la Comisión Interamericana, del cual formamos parte, dice que son formas de censura previa y de censura indirecta este tipo de condicionamientos al ejercicio del periodismo. Por lo tanto, y se ha expresado además en estos días toda la comunidad internacional, desde los gremios de medios como la CIP, los gremios de los sindicatos de periodistas internacionales, la Comisión Interamericana, el relator de la Comisión Interamericana y también las Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, todos terminantemente diciendo esto sería un retroceso muy grave a nivel nacional e internacional para el Uruguay. Fue una modificación que propuso Cabildo Abierto, que tiene un viejo pleito ya a esta altura con el periodismo en general y con los medios de comunicación, y para mi gusto lo resolvería de la peor manera esto, ¿no? A Y propósito, luego hay una... para no Sí. dejar afuera a los televidentes, Edison, ¿tenés a mano el artículo 72? Si no lo buscamos para compartírselo a la gente y que sepa de qué estamos hablando. Lo tiene acá Bianchi, creo Sí, también, ¿no? Sí. ahí lo pueden, yo Acá lo, digamos, acá lo tiene, básicamente, No, no. ¿no? si lo quieren leer, espero. Ahí está, no, ahí Ahí, está, ahí está. A Ahí ver. lo vemos. Los integrantes del Consejo de Comunicación Audiovisual deberán acreditar experiencia, calificación e idoneidad adecuadas. No podrán, hasta transcurridos 3 años desde la fecha del cese, ocupar no, pero cargos ese, públicos. ojo, ese, Ese es el derecho de los vinculado a medios ciudadanos, es el que me públicos. estoy refiriendo. Sí, Me claro, refiero acá al no es cuando habla. de derecho. No, No, ese es el viejo. ese es el viejo de diputados antes de la introducción de Claro, la la modificación. habría que modificación de tener. Cabildo. De algún modo, Básicamente, si la no me, modificación, ¿cuál es? si no, Dice, me corregirán ellos, pero dice que los medios informativos, los programas periodísticos, etcétera, deberán desarrollar su tarea con equidad, con seriedad, con eso, pluralismo, otorgando, exacto. O sea, digamos, tiempos equilibrados a todas las partes, in- etcétera. O sea, le indica a un infiere, programa como el de ustedes cómo seguro, lo deben hacer. infiere, o por lo menos infiere de que va a estar controlado por un jurado, digamos, o un juez que del Estado, digamos, que tendrá Exacto, que definir si fue objetivo o no fue objetivo y uno se expone exacto. a ese tipo de En problemas. sanciones. Pero además digo, Eso no Sergio, es, si eso no uno es. no quiere ser objetivo, si hay un programa que tiene una línea editorial como los hay, o una radio o un medio de comunicación, que tiene una línea editorial definida, Sí, por qué tiene que ser equilibrado, tiene exacto. que ser plural, etcétera? Si digamos, yo no quiero hablar de nadie en particular, pero uno sintoniza una radio y sabe que van a darle al gobierno más que a la oposición y viceversa, va a haber otros medios que tienen otro sesgo u otro punto de vista. Y eso está amparado por la libertad de expresión, ¿no? Exacto. Ni que hablar que uno va a otros países y ve, para hablar de otros países, uno prende Fox y es una cosa, y uno prende CNN en Estados Unidos y es otra, o en Argentina, yo qué sé, Todo Noticias es un enfoque y C5N es otro enfoque. Y eso está amparado por la libertad de expresión. Entonces este artículo les está diciendo a los medios que, bueno, que tienen que hacer periodismo de determinada manera, si no infringen la ley.
Sí, ahora sí estamos viendo la que corresponde. Pero este es el artículo que agregó o que modificó Cabildo Abierto. Cabildo Abierto. Y es el que el Partido Colorado No, te diría que amenazó con que si no lo sacan, no lo votan. es verdad, pero además, bueno, obviamente el Frente Amplio también está No, en está contra. claro, pero estamos hablando de la coalición. Sí, Claro. no, bueno, pero Partido Nacional también, digamos, se ha visto con preocupación por todos los que no son Cabildo Abierto, básicamente. Y ni que hablar por nosotros los periodistas, ¿no? Fabián fue presidente del gremio y también tiene, creo, propiedad para hablar al respecto. Lo que... Bueno, en eso es notorio, Checho, y ahí teniendo también a Edison, que fue relator de libertad de expresión de organismos internacionales, este artículo ha sido cuestionado por absolutamente todos, y acá no hay una cuestión de determinada mirada política o no. El artículo 72 ha sido cuestionado por los dos relatores de libertad de expresión, tanto de Naciones Unidas como de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, por los sindicatos, por las organizaciones que trabajan en el tema de libertad de expresión, e incluso por la Sociedad Interamericana de Prensa, la propia CIP, que son los dueños de los principales medios de comunicación a nivel de todo el continente, y que no tienen seguramente ningún componente que se les pueda acusar de estar más o menos identificado con determinada visión favorable a los trabajadores o a los sindicatos o a lo que quieran ponerle. Todo ese grupo internacional dice que este artículo viola la libertad de expresión. La frase exacta de los ciudadanos tienen el derecho a recibir una comunicación política de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, parcial y equilibrada entre los actores políticos. Claro, hay un tema, ¿no? Cualquier calificativo es discutible. Esto es como decir, Claro, pero el la tema es comida quién tiene que ser juzga. rica. ¿Te gusta la milanesa o te gusta Claro, la ravioli? ¿quién juzga? ¿Es rica o no es rica? Y ¿Quién eso se es un erige tema. el poder Y decir como se dice, esto es riguroso, esto es habitualmente, el completo? camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, ¿no? Porque después, obviamente, los actores políticos van a decir, este programa no cumplió, no me llamaron, no me dieron el espacio que merecía, no fue plural. Es decir, obviamente son condicionamientos, ¿no? ¿Cuál es la situación actual entonces de este tema? Capaz que podríamos pedirle Ahora en este la momento opinión de Bianchi. una solicitud en Cámara de dejar el estudio de esto en la Cámara de Diputados para después de las internas. En base a este artículo. Creo que hay algunas otras cosas que ameritan y que son mucho peor que este artículo y que han pasado, sin darnos cuenta, a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas ejemplo. y que ponen en riesgo la propia respeto a la Constitución de la República. Por ejemplo, Todo lo que tiene que ver con medios públicos. Les explico por qué. Esto es una ley que entra al Parlamento en el 2020, recibe su media sanción en diputados en el 2023, pasa al Senado en el 2024, donde se le introducen las modificaciones y vuelve a diputados. O sea que es un proyecto de ley que todavía no ha sido sancionado. En el año 2012, voy a hacer un recuento muy corto, la ley de rendición de cuentas 18.996 estableció a texto expreso que el Consejo Directivo de la Unidad 024, que es el SECAN, estaría integrado por la Dirección de Televisión, la Dirección de Radio y el ICAO. No sé si se acuerdan que el ICAO integraba en aquel ¿Qué momento viene a ser? el Instituto del Cine, que sí. integraba en aquel momento la Unidad 24. Cualquiera de ellos serían los presidentes, vicepresidentes de ese consejo. Es decir, que establecía un consejo de 3 personas. Posteriormente, en el 2014, la ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, la 19.307, establece en su artículo 152 que tendríamos un consejo de 3 miembros plenos, presidente, vicepresidente y vocal, y 2 miembros más que deberían, y hago énfasis en el deberían, deben ser llamados con voz y sin voto, que son el director de radio y el director de televisión. Es decir, que tendríamos un consejo de 5 miembros, Sí. 5 cargos. Con voz y sin voz. 3 con voz y voto y Y 2 dos sin con voto. voz y sin voz. Este gobierno, esta administración, hizo un cambio en la ley de rendición de cuentas, en la 19.996, adecuando, porque se había terminado el tema de la salida del ICAO de la 24, y estableció en el artículo 209, que cambia el 187, que el Consejo estaría establecido por un presidente, un vicepresidente y un vocal.
y que el presidente sería el director de televisión, la vicepresidenta, la directora de radio y el vocal que se creaba el cargo en ese momento. Es decir, que volvemos al Consejo de 3 miembros. Este proyecto vuelve y repite, y en esto quiero decir que yo no estoy en desacuerdo con el tenor de lo que se pone, sino cuándo y dónde se pone, porque la Constitución marca límites a todos los ciudadanos. Vuelve a lo mismo que estaba en la 19.307. Yo soy uno de los que estuvo en la redacción de la 19.307. No cambia un ápice, dice que estará integrado por un presidente, un vicepresidente y un vocal. Y que deberán ser llamados, con voz y sin voto, el director de radio y el director de televisión. Es decir, vuelve a 5 miembros. A su vez, el artículo 82 de este proyecto establece la creación del gerente general. ¿Qué tenemos con esto? Tenemos un absurdo, porque esta ley no puede ser votada en este periodo. Porque si no, estaríamos vulnerando la Constitución de la República. El artículo 229 de la Constitución de la República establece a texto expreso que el Poder Legislativo, las juntas departamentales, los entes autónomos y los servicios descentralizados no podrán aprobar presupuestos, crear cargos, determinar aumentos de sueldos y pasividades, ni aprobar aumentos en las partidas de jornales y contrataciones en los 12 meses anteriores a las elecciones. Acá se están creando 2 cargos, el de presidente y el de vicepresidente. Se está creando un tercer cargo, el de gerente general. Esta ley es inconstitucional e improponible. Nadie se había dado cuenta, digamos, de estas cosas. A ver, yo me encanta la técnica legislativa. La técnica legislativa tiene también ciertas situaciones en que uno tiene que entender. El artículo 229 de la Constitución tiene una reserva legal absoluta. O sea, le reserva a ciertas partes del Estado, como son el legislativo y todo, crear leyes presupuestales en ciertos momentos, y los inhibe, en este caso le prohíbe directamente hacerlo en este periodo. La pregunta es, porque me la han hecho, bueno, pero ¿quién tiene el interés legítimo para hacer? Pero no se está tratando de una acción de inconstitucionalidad. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿este legislativo está dispuesto a avasallar la Constitución? ¿Este legislativo, con una mayoría que puede ser circunstancial, está dispuesto a dejar de lado una prohibición expresa de la Constitución? Te agrego una pregunta, porque Qué fuerte. escuché... Tengo otra cosa de la ley. ¿Nadie se había dado cuenta de esto? No, sí, escuché algunos que sí. Por ejemplo, y tiene que ver con lo que tú decías, escuché al senador Alejandro Sánchez, al Pacha, decir que lo que le parecía más grave es que además, ahora, quizás lo entendí mal, estaría bueno que tú lo aclares, que ahora se nombraban y tenían una duración de 6 años, es decir, que abarcaría todo el periodo que viene y un año más, digamos, de algún modo intentando decir, bueno, no va a estar sujeto al poder de turno, al gobierno de turno, pero se fijaba ahora, entonces... Está muy buena la pregunta. Primero, lo que hace es desfasar en cuanto a los 3 miembros. Dice que los 3 miembros del directorio van a durar 6 años en sus funciones, pero el primero va a ser 6, 4 y 2. 6 el presidente. Es inconstitucional también, porque el 229 le prohíbe aumentar partidas de jornales. Si vos pasás de 5 años, lo tenía previsto la Constitución, que terminaría en el periodo de este periodo de gobierno, aumentarlo un año más, estás aumentando. Y es también prohibitivo por la Constitución. Otra violación a tu juicio. Es una violación, pero no estoy hablando de una violación común, porque ¿qué pasa? Las inconstitucionalidades muchas veces se dan porque un grupo de poder, un grupo económico, organizaciones sociales entienden, o ciudadanos, entienden de que son vulnerados en sus derechos por leyes y promueven la inconstitucionalidad de la ley por acción. En este caso hay una prohibición expresa. Estamos dando un golpe legal en el Parlamento si esto se vota. Permiso. Y te hago una pregunta, ¿no es también bastante grave y ha pasado por abajo del radar todo el tema de la concentración de medios, que en realidad se blanquea algo que se venía dando, o también la extranjerización que se permite más de los medios? Porque ahí yo creo que el artículo 72 obviamente es grave, pero creo que estamos todos tan de acuerdo que no va a salir, o porque lo van a vetar, o porque no lo van a votar, o porque no lo van a aplicar. Pero el tema empresarial de la ley es también bastante mala para
el derecho del consumidor de recibir diferentes tipos de información, se empiezan a fagocitar a los pequeños medios. Eso pasó por el costado, porque claro, los periodistas estábamos todos preocupados, no, a mí no me van a dejar hablar. Bueno, pero es más verdad. importante lo otro, no solo nosotros. Mira, en el tema de la extranjerización, en el tema de la concentración de medios, yo creo, y la fuerza política, la izquierda, está dispuesta a hablar, a dialogar, a ponernos a entender que aquella ley, la 19.307, es perfectible en algunas cosas, no como esta, no con las condiciones que se están dando en esta. Pero debe haber un diálogo de situación, de cómo está en general, tanto la parte empresarial como la parte de información en la actualidad. Pero el artículo 72... ustedes ya lo saben, es un artículo mordaza. Yo no conozco opinión objetiva en el mundo. No, pero Y ahí está- habla de opiniones objetivas, no es está- imposible. nadie- La verdadera Es frase tiene que ser- oxímoron, es tan ridículo que para mí ya no lo tenemos ni que discutir. La lo van a verdadera sacar. frase tiene que ser No, opinión honesta, ¿no? Sí, Sí. te escucho. No, creo que está muy bien planteado esto último también, y no se debe pasar por alto, de que en diputados se había votado un aumento de los límites de concentración, producto de un acuerdo entre las fuerzas políticas, incluso del oficialismo, de la coalición, que parecían razonables, ¿no? Elevar de 3 a 5, etcétera. Ahora, el Senado hace una serie de cambios que virtualmente van a producir un efecto de cambio profundo en el sistema de medios del país. Y lo hace sin discusión previa, sin pasar por comisión, ustedes lo saben, se negoció en algún lado y se pasó directo a la Cámara y se votó, nada menos que por primera vez en la historia del país, los medios, los grandes medios, estoy hablando de los grupos que tienen televisión abierta, televisión cable, y ahora tienen internet también directo al hogar, van a poder tener mayoría de capital accionario extranjero. Por lo tanto, alguno de los grupos que todos conocemos va a ser vendido. Evidentemente esto se hace porque alguien pidió que se hiciera al último momento, porque nunca había estado planteado, ni siquiera en la discusión previa del propio proyecto de ley del gobierno del oficialismo, ¿no? Y lo otro es que, bueno, evidentemente pasamos a tener grupos mediáticos de hasta 6 medios de comunicación, con lo cual se congela una situación, o se blanquea, como decían ustedes, una situación en la cual en algunas capitales del interior del país, un grupo va a ser el dueño de todo el sistema de medios de ese lugar, ¿no? Y por supuesto que se consolidan grandes grupos radiales y televisivos a nivel nacional, y además se le proporciona, se le permite a DirecTV poder prestar el servicio de Internet. Cuestión que hasta ahora todos los partidos políticos estaban de acuerdo en que era muy prematuro darle esa licencia porque es una multinacional realmente poderosa, tiene el 40% de los abonados de televisión por cable y ahora va a poder competir con Antel directamente, tanto DirecTV como Claro, a los cuales hasta ahora se les había negado la licencia. O sea, fíjense la magnitud de las cuestiones que en el Senado se votaron sin discusión de las que estoy hablando. Son cambios muy profundos para el sistema de medios del país y muy profundos para el sistema de telecomunicaciones y para el futuro de Antel. Y todo esto se ha hecho, digamos, de esta forma, ¿no? En una jornada de 2 horas donde se votó todo este cúmulo de cambios. Más allá de que, eventualmente, como lo ha dicho Mario, los límites anteriores de la ley que hoy está vigente, aunque esos límites ya estaban siendo modificados, pueda rediscutirse a la luz de las nuevas tecnologías, de los cambios y demás, pero obviamente donde participen todas las partes involucradas, donde se llegue a un acuerdo razonable y donde se preserve también la diversidad. Ahí sí la diversidad y el pluralismo tiene que estar en que haya diversas voces en el espectro radioeléctrico y que no sea el uno o dos los dueños de todas las emisoras y la televisión, digamos, en determinada situación geográfica. Nótense ustedes que recién salieron 2 fallos de la Comisión de Defensa del Consumidor diciendo de que tanto en la industria del pan como en la industria frigorífica teníamos una posición dominante de algunos actores y por lo tanto no se dejaban hacer determinadas adquisiciones. Sin embargo, parece que en el sistema de medios eso no es tan importante. Incluso se deroga una norma, otro de los cambios que quería mencionar, que le permitía a la defensa del consumidor y a la defensa de la competencia, a la Comisión de Defensa de la Competencia, se le permitía
también evaluar compras en el sistema de medios. Bien, tenemos que ir redondeando, Sí, me parece. yo tengo una que pregunta Omar. final para el que la quiera contestar. Capaz que me pongo romántico, pero me acuerdo de mis años en facultad y aquella frase que nos enseñaron de John Stuart Mill: no hay mejor ley de prensa o ley de medios que aquella que no existe. Me gustaría saber qué opinan sobre eso, si quedó vieja o es demasiado romántica o qué. Mira, dos cosas, ¿no? Cuando hablamos de ley de prensa, es claro que la frase de Stuart Mill es total. Es decir, no debería nada que se encorsete con la libertad de un periodista en informar. Cuando hablamos de ley de medios audiovisuales, ¿tá? Estamos hablando también de otra cosa. Estamos hablando de cómo canalizamos empresas, cómo defendemos en general al ciudadano y a la ciudadana de aquellas informaciones que no revisten el grado de seriedad que puedan tener. La fake news de hoy y todo, que habrá que escarbar en eso. También hablamos de la falta, la transparencia y la democracia en el tema de la información, porque la concentración de medios no genera facilidades democráticas en la información. Yo digo que esta ley tiene varios artículos que fueron impuestos que son muy discutibles y que no generan una posibilidad de democratización de la información y del medio audiovisual. Tiene artículos como el 72 que son improponibles, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Es un artículo mordaza para los periodistas del país. Pero a su vez también tiene 26 artículos que tienen que ver con todos los medios públicos, que tienen un grado de inconstitucionalidad que no es menor. ¿Por qué? Yo me pregunto si el partido de Oribe, el que lleva como blasón defensores de la ley, está dispuesto a avasallar la Constitución votando esta ley. Yo me pregunto si el partido de Rivera, de Valle y Ordóñez, está dispuesto en su republicanismo a avasallar la Constitución votando esta ley. Porque la Constitución le prohíbe votarla. No se pueden crear cargos en ese sentido. Y no es menor, porque cualquier avasallamiento de la Constitución, por menos que sea, hecho por quienes deben defenderla, que son los legisladores, estamos entre un problema muy grave. Sí. Después queda otro debate, ¿no? Que es si durante mucho tiempo todo esto pasaba, cosas así o leyes perfectibles, cuando los medios tenían mucha más influencia que ahora, porque ahora los medios, la concentración de medios es fácilmente vulnerable con el aparatito del teléfono, ¿no? Que la ley no regula. ¿no? A eso Es voy. posible que es muy difícil de regular. Es que esto también es todo un pensaba tema. eso, la ley de medios no Hoy- pone el foco en redes sociales. Hoy Jorge Robinsky decía, cuando estábamos nosotros discutiendo sobre el interior y el interior de los medios, hablaba de una discusión de otro tiempo, ¿no? Algo así decía Jorge. Esta es una discusión irreal, totalmente irreal. Porque si ustedes no controlan la forma masiva de informar, una aclaración previa, por si no, no se va a entender lo que digo. Yo estoy con Stuart Mill desde siempre. Lo mejor es que no haya nada. Pero hay dos aspectos que acabo de enterar, que hay un aspecto que es económico, que está en el costado, que tiene que ser discutido sin lugar a dudas. Pero ¿cómo se hace para controlar a mi primo Mark Zuckerberg o a Elon Musk? ¿Cómo se hace? Se le dice, muchacho, la ley en Uruguay no le permite esto. Y hoy es un enjambre de información que viene a través de las redes sociales. Enjambre de información. Es todo un tema. Yo tengo un matiz ahí para esa discusión, no menos importante. Creo efectivamente que hay un tema que tiene que ver con la regulación de las grandes plataformas, que en el mundo ya está presente también. No estoy hablando de contenido, de qué se dice y cómo se hace periodismo, sino justamente de cómo circula la información. Pero por otro lado... Es una lucha que se está tratando de dar, incluso tecnológicamente. Exacto. Bueno, en algunos Pero por países otro se lado- ganó. En algunos, perdóname, Edison, en algunos países se ganó. En algunos países ya esa lucha se ganó. Porque Fabián habla, cuando puso el ejemplo de las Naciones Unidas, hay una cantidad enorme de países donde no existe la libertad de expresión y que forman parte de las Naciones Unidas. En China, por ejemplo, se controla. Listo, Está bien, pero mi matiz era respecto a esto. Yo creo que los medios nacionales, la radio, la televisión, siguen siendo muy importantes a nivel de las naciones porque es la que crea sentido. Este tipo de discusiones que estamos teniendo hoy acá con ustedes, no lo tenemos en Instagram o en Facebook o en Twitter, digamos, o la cobertura de los episodios políticos nacionales, o la cobertura de
de los eventos deportivos, de los eventos sociales, de las cuestiones de la sociedad. Si no tenés medios nacionales, no te lo cubre nadie, no te lo va a venir a cubrir Mark Zuckerberg y nadie por el estilo. Y para una elección, para el debate democrático, donde los candidatos discuten, donde se pasa la publicidad, es en los medios nacionales. Y yo no he visto hasta ahora, díganme ustedes, que haya ninguna radio, ningún canal importante que vengan y entreguen la licencia. Es más, estamos hablando de estas leyes porque se piden extensiones, renovación automática, y nadie entrega una licencia. Entonces Edison, no me digan que no es importante. Edison, está clarísimo tu pensamiento, te agradecemos mucho. Tenemos que, algo te voy a decir, algo que nunca escuchaste. El tiempo en televisión es tirano. Y bueno, ¿Vieron? no tenemos más tiempo. Te agradecemos mucho, Edison, tu presencia hoy acá. Un abrazo, gracias. Muy ilustrativa. Y a ti también, Mario, no sé si te quedó algo para redondear. No, realmente digo, la preocupación, la fuerza política de Frente Amplio no va a votar esta situación. Queremos de alguna manera también comprometer a los legisladores y legisladoras de las otras fuerzas políticas a que tengan en cuenta que estamos ante una avasallamiento de la propia Constitución. Igual estamos ante algo que, si se quiere, como que trae cierto debate que tiene que ver con cómo va a manejar la coalición el conflicto con Cabildo Abierto, ¿no? Él dijo algo al pasar que se nos pasó. Tanto Edison, corregime tú, Edison como tú, asesoran al Frente Amplio en este tema de ley de medios, ¿no? Sí. No. Sí, Digo, es un dato relevante para y el una de las televidente. cosas que se ha dicho y que no vale en esto es no vamos a llenar los cargos, porque lo que le prohíbe la Constitución es crearlos. Claro. ¿Ah? No poner el nombre de quien ocupará el cargo, sino el hecho de crear el cargo. No Está podés bien. crear el cargo. Entonces, el tema no los creamos y no los llenamos, eso acá no corre. Eso termina siendo una falacia. Gracias, doctor Mario Bianchi, por estar aquí por con favor, nosotros. gracias a ustedes. Se queda un solo Bianchi en el programa. hasta el Gracias, final. tío. No diga que es tío, que espera, que te cree, Bueno. que tiene un tío joven.